y la superficie de la T1. Perfecto. Entonces, ahora sí nosotros podemos evaluar una radiografía de columna cervical y normalmente empezamos a ver los cuerpos vertebrales por una columna anterior, convexidad anterior que corresponde a los cuerpos vertebrales, la convexidad posterior que corresponde al canal medular pared anterior, las apófisis espinosas y el canal medular la pared del canal medular posterior. Después vemos normalmente los cuerpos vertebrales, el atlas, el arco anterior del atlas, el arco posterior y los elementos posteriores del atlas, la segunda vértebra cervical con su apófisis odontoides por acá, y después entramos a ver lo que es una vértebra cervical o vértebra tipo de la columna vertebral, que tiene un cuerpo que tiene las facetas que conforman los pedículos laterales y los elementos posteriores que son las apófisis espinosas. Además de las facetas que están entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral en lo que es la columna facetaria, que son las superficies articulares, y entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral vamos a encontrar lo que son los discos intervertebrales. Esta configuración corresponde a una columna de un adulto y obviamente en los niños estas configuraciones pueden variar. En pacientes politraumatizados se debe considerar la posibilidad de una lesión de la columna vertebral siempre, y sobre todo la columna cervical. Algunos pacientes con lesiones de la columna desarrollan nuevos síntomas o empeoran después del tratamiento en el departamento de urgencias, el 5% aproximadamente, lo cual puede ser causado por una inmovilización inadecuada, sí, además por isquemia y por edema y compresión. Leemos el cuadro Vázquez, Tefi. Hombre de 38 años es sacado de una piscina. Tefi, ¿me escuchas? Sí, doctor. Tefi, Sí, ¿tú eres Vázquez Ágreda? ¿Tú eres Vázquez Ágreda? Sí, doctor. Ah, entonces ya sé quién eres. Adelante. Hombre de 38 años es sacado de una piscina. Presión arterial 80/62 milímetros de mercurio, pulso de 58 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto. Está alerta, responde órdenes, la respiración es superficial, no moviliza sus miembros superiores ni inferiores. ¿Qué lesiones esperaría encontrar en este paciente y cómo lo manejaría? Bien. Primero, mecanismo de lesión. Saltó a la piscina, ¿verdad? Y no calculó bien la profundidad de la piscina ni el nivel del agua. Así es que algo grave ha ocurrido. Segunda línea, ¿qué opinas de esto, Tefi? De los signos vitales, ¿qué te parece? Que está en la presión media está, perdón, el pulso medio está disminuido, doctor, o presión media. Mini, salva a la Tefi. Doctor, no sé qué pasa con no sé si solo soy yo, pero yo no puedo ver las diapositivas. Beisaga. Doctor, el paciente tiene hipotensión, también tiene una frecuencia cardíaca disminuida y taquipnea. Probablemente esté haciendo un shock neurogénico. Wow. La hipotensión. Muy bien, muy bien. Esto tiene que llamarles la atención, jóvenes. Fíjense, la presión arterial está baja. ¿Qué tengo que esperar cuando el paciente está perdiendo volumen? Porque esto primero para nosotros es hipovolemia, ¿verdad? El trauma. Entonces yo tengo que esperar taquicardia, ¿verdad? Pero mi paciente no tiene taquicardia. Ah, la vaina, ¿qué ha ocurrido? Algo le está frenando a su corazón para que no responda. Y al parecer, la presión arterial baja no es por pérdida de sangre. Parece que hay otro factor adicional que lo dijo su compañero. Y la frecuencia respiratoria está acelerada. Creo que la lesión cervical es alta. Entonces ya, o sea, con estos datos, hemodinámicamente, sin examinarte, tú ya estás diciendo, y este doctor es brujo. No, pues, sé lo que es el mecanismo de lesión, la caída a la piscina, no calculó la probabilidad y está alerta, no responde a órdenes, la respiración superficial y no moviliza
sus superiores ni inferiores. ¿Qué significa eso? Gutiérrez, ¿alguien más? Ahí está mi hojita. Jesús, pero rápido. Una paraplegia, doctor. Exacto. No. Cuadriplegia. Pero cuadraplegia. O sea que esto está grave. Y para hacer cuadriplegia, la lesión debe estar por encima de Fase 3. T6. T1. T1, acuérdense, T1 para arriba, cuadriplegia, T1 para abajo, paraplegia. Obviamente, ahora más finito, hilamos más fino. Dice su respiración es superficial. Ojo, el diafragma parece que no está funcionando y solamente está respirando con los músculos intercostales. Por lo tanto, la lesión debe ser a nivel del frénico o incluso por encima. Entonces estamos hablando de C3, C4, una lesión gravísima, ¿verdad? Entonces, eso es semiología, eso es clínica. ¿Qué vamos a aprender un poco? Las diapositivas están en un desorden, yo propuse arreglarlas, pero bueno, ya era tarde. Vamos a aprender a describir anatomía y fisiología básica de la columna, no hay nada de esto en el texto, acá en las diapositivas. Evaluar y tratar adecuadamente al paciente con sospecha de lesión espinal, identificar los tipos habituales de lesiones de la columna y sus características radiológicas y determinar la disposición adecuada de los pacientes con trauma. Cuando hablamos un poco, porque acá ya viene cuando debo sospechar una lesión. Cuando hablamos de traumatismo raquimedular, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que un 5% aproximadamente de los pacientes con TEC, escuchen, tienen por lo menos trauma raquimedular, ¿verdad? En cambio, todos los pacientes con trauma raquimedular, el 25% van a estar tequeados. Ubíquense la relación, es por eso importante. El 55% de los casos de los politraumatizados está afectada la columna cervical porque es lo más expuesto. El 15% de la columna torácica, 15% de la columna lumbar y 15% de la columna y la lumbosacra el 15%. El 10% de los pacientes que tienen una fractura, no se olviden esto, en la columna vertebral, o sea, ves una radiografía de columna cervical y hay una listesis o fractura o luxofractura a nivel de C5. El sitio en columna de donde se fractura con mayor frecuencia es la transición C5-C6, que es el fenómeno de asa de balde. El agarrador del balde, ¿se acuerdan ese? Es así como funciona ese nivel C5 sobre C6. Entonces tenemos una listesis de C5. Tenemos la obligación de buscar en el resto de la columna, porque dice hacer un mapeo radiológico. La presencia de una fractura en la columna vertebral hace suponer que en el 10% de los pacientes ustedes van a encontrar una otra fractura en el resto de la columna, ¿ya? Cuando un paciente va a ser trasladado de un centro a otro o va a ingresar al servicio de emergencia, esta es la diapositiva de los porcentajes, ¿no? De la historia. El 5% de los pacientes van a empeorar sus signos clínicos neurológicos por isquemia, por edema post-trauma y por mal manipuleo, ¿verdad? Se lo empiezan a movilizar cuando el paciente está inmovilizado, está mal inmovilizado. Es distinto evaluar un paciente con traumatismo raquimedular consciente, orientado, que te colabora, que un paciente inconsciente. Eso lo vamos a ver con calma. Y normalmente estos pacientes conscientes pueden estar cursando sin dolor, ni datos de hiperestesias, ni anestesias cutáneas, donde el examen neurológico va a ser relativamente sencillo. Pero, sin embargo, cuando el paciente tiene compromiso de conciencia, este obliga a todos a hacer un mapeo radiológico. También es importante recordar que cuando el paciente está mucho tiempo en la tabla espinal larga, no hay más atrás de estar, corre el riesgo de tener zonas de presión, no se olviden, ¿verdad? Primero zona de presión, occipital, sacra, talones, esos son los sitios, y las escápulas, donde son los sitios donde hay presión inicialmente y luego avanzan a úlceras de decúbito. De ahí es importante que en los pacientes para o cuadriplégicos, el retiro de la tabla espinal larga antes de las 2 horas de haber estado ahí, lo cual ya es tiempo suficiente para ser evaluado por el neurocirujano.
La anatomía y fisiología de la columna vertebral, sabemos que existen 7 vértebras cervicales, pero 8 raíces cervicales, no se olviden, porque a la primera parte por encima del atlas tenemos 12 dorsales, 5 lumbares, sacro y coxis. Hace rato les decía que la vértebra tipo tiene un cuerpo, tiene las facetas, tiene las superficies articulares, los discos intervertebrales, y a esto reforzado por los ligamentos anteriores, los ligamentos posteriores, constituyendo lo que son todos estos elementos de las columnas laterales, los pilares y las facetas articulares más los ligamentos, que van a dar la estabilidad a lo que es la columna vertebral. Cuando nosotros evaluamos la anatomía de la médula, tenemos que recordar, jóvenes, cuando hablamos de trauma raquimedular, estamos hablando de la médula, ¿verdad? Entonces, la médula es la continuación del bulbo raquídeo a nivel del foramen magnum o el agujero occipital y termina a la altura de L1 como médula espinal, el cono. Y de ahí se prolonga la cola de caballo hasta L4 aproximadamente. Obviamente son fibras nerviosas alargadas que ya es difícil de comprimirse, pero hasta L1 tenemos que saber que llega. ¿Qué más tenemos que saber de la anatomía de los agujeros de la columna vertebral, del canal medular? A nivel de C1, C2, C3, el canal medular es bastante amplio y en forma de cono. Por lo tanto, la posibilidad de lesión a ese sitio es bajo. Pero cuando hay lesión a ese nivel, implica un alto impacto y habitualmente los pacientes llegan fallecidos por paro respiratorio, por compresión del frénico e insuficiencia respiratoria. En la medida que va bajando la columna vertebral, el orificio se hace más estrecho y hace esto más susceptible a lesiones de la médula espinal. Llegando a la columna torácica o dorsal, el espacio de la médula es mucho más estrecho, pero la columna dorsal es muy resistente, reforzado por la musculatura, está reforzada más por la parrilla costal. Esto le da una mayor seguridad y en general las fracturas de la columna dorsal o torácica son fenómenos por aplastamiento en cuña anterior, ¿ya? Ahora es importante también recordar que las lesiones de la médula espinal pueden ser lesiones completas o lesiones incompletas dependiendo de la magnitud y el mecanismo de lesión. ¿Cuándo yo debo sospechar una lesión de la columna? En base al mecanismo de lesión. En un accidente automovilístico, un accidente en motocicleta, ya de hecho me hace sospechar una lesión de la columna cerebral, de la columna vertebral y particularmente de la médula espinal, como en este caso, ¿verdad? Entonces existen mecanismos de lesión como caídas de altura, accidentes automovilísticos, sin cinturón de seguridad, accidentes de motocicleta, de bicicleta que ponen en riesgo la columna vertebral. Cuando el mecanismo de lesión es vital porque me va a ayudar a sospechar las lesiones que pueda tener, por ejemplo, si me dicen accidente en la piscina, yo ya sé que el ñato saltó del trampolín, el agua era de muy bajo nivel e impactó la cabeza, traumatismo cervical. Cuando el paciente está inconsciente, para el médico en general, es muy complicado poder evaluar a este paciente porque no tenemos respuestas al examen, ni al interrogatorio, ni a la semiología clásica. Pero sí cuando ya existe déficit neurológico, manifestado por disminución de la sensibilidad, impotencia funcional o alteraciones de la propiocepción, ¿no? De la ubicación de la sensación profunda, obviamente ya estamos hablando de una lesión de la columna vertebral. Otro dato importante es dolor o sensibilidad en cualquier parte de la columna, espontáneo o provocado al movimiento o a la presión de los apoyos espinosos, la presencia de un dolor exquisito, ya te habla de una lesión inestable y que tú debes proteger. ¿Y cómo debo proteger la columna durante la evaluación inicial? El manejo y el transporte es fundamental, el manejo y la sospecha precoz. Tenemos que inmovilizar completamente al paciente sobre una tabla espinal larga, de preferencia acolchada y apropiada para el traslado y la permanencia prolongada, y acompañar esto con un collar cervical semirrígido, las colchonetas laterales y los cinturones frontal, de mentón, de tórax, de extremidades, y la protección es la prioridad. La detección va a ser secundaria. Tenemos que mantener estable esa columna.
¿Cómo vamos a detectar las lesiones de la columna? La clínica es fundamental. El examen neurológico normal y la ausencia de dolor e hipersensibilidad de la columna nos hace pensar que ese paciente no tiene lesión y que podríamos prescindir de un estudio radiológico. Sin embargo, la presencia de drogas, alcohol y otras lesiones pueden enmascarar una lesión de la columna. Y para esto uno tiene que saber realizar un examen neurológico muy rápido, pero a la vez profundo y completo. Y para esto nosotros tenemos que conocer un poco de lo que es el examen sensorial, el tema de los dermatomas, los miotomas. Vamos a hablar un poco del shock neurogénico y espinal, y vamos a empezar diciendo que el examen sensorial nos va a demostrar, ¿no?, la evidencia de un compromiso de lesión con el nivel de la lesión cuando el dermatoma, o sea, por la presencia de sensibilidad o de motricidad en el dermatoma más distal con función sensorial normal, pero bilateral, ¿verdad? Entonces, si estamos a nivel sensorial, a nivel de T4, por ejemplo, estamos hablando de las tetillas. A este sitio un poco vamos a trabajar con el deltoides, hablando el C5, ¿no?, la maniobra del malcriado, el levantar el hombro, C5. El pulgar es la maniobra del vago, ¿no?, el dedo, hacer el dedo para que te trasladen. Entonces, cada uno de estos puntos que vamos a ver en lo que es la distribución cutánea de los miotomas y los dermatomas son importantes al momento de la evaluación. ¿El dermatoma qué es? Es un área, una superficie de la piel inervado por los axones sensoriales de una raíz nerviosa. Entonces, importante es conocer, por ejemplo, cómo yo podría averiguar los niveles de C4, C5, C6, es la capelina cervical, una especie de collar cervical en esta parte. C6 voy a explorar con lo que es el deltoides, C5, pulgar C6, a nivel de T, las tetillas T4, sifoides T6, ombligo T8, así, ¿sí? Y T12 a nivel de la sínfisis del pubis. Esto no siempre te vas a acordar, entonces es bueno tener nomás el gráfico para evaluar el nivel sensorial, el nivel motor. Las lesiones de la médula espinal se pueden clasificar de acuerdo al nivel de lesión, de acuerdo a la severidad del déficit neurológico, en los síndromes de la médula espinal y de acuerdo a la morfología. Vamos a ir viendo estos en cada instante. Está desordenada la presentación, no se asusten, yo se los estoy acomodando. La detección de una lesión de columna. Si el paciente está consciente, coopera y es capaz de concentrarse en su columna, no tiene dolor o hipersensibilidad en el cuello o la columna, y tocas, pero, ¿verdad? Le preguntas espontáneamente, ¿te duele? No. Ahora te voy a tocar, ¿no? Pides que te fija la cabeza un ayudante y empiezas a tocar la columna vertebral como teclas del piano, de arriba abajo. ¿Te duele? ¿Me avisas cuando te duele? No. Chico, ahora vamos a mover un poco. Retiro un poco la parte frontal del collar y le digo, haz una flexión. ¿Te duele? No. ¿Hasta donde puedas? No. Extiende. ¿Te duele? No. Flexión lateral, ¿te duele? No. Derecha la flexión lateral, ¿te duele? No. Rotación izquierda, ¿te duele? No. Rotación derecha, ¿te duele? No. Ah, no, tu columna está muy bien. No es necesario realizar más evaluaciones radiográficas y lo podemos liberar del collar cervical. Pero ante la presencia del mínimo dolor espontáneo o a la presión o a la exploración, esa se considera como una columna inestable y tenemos que mantener la inmovilización. ¿Qué ocurre cuando la conciencia está alterada? Esto es grave, ¿no? Porque en estos pacientes está inconsciente, drogas, alcohol. Definitivamente el examen clínico nos deja muy pobre, no nos da muchos datos. Entonces aquí tenemos que hacer el mapeo radiológico de toda la columna, radiografía simple de columna en la posición lateral AP, esas dos, y ocasionalmente, ahora vamos a hablar un poco de las radiografías en boca abierta o por el agujero occipital para ver la odontoides, la transición C2 entre lo que es el cuerpo y su apófisis odontoides. ¿Cómo confirmo la presencia o ausencia de una lesión significativa en la columna? Es importante el mecanismo de lesión, los signos clínicos de déficit neurológico, ¿verdad? La investigación radiológica es vital en estos pacientes.
vamos a ver que una radiografía simple, ¿verdad?, puede, de la columna vertebral, puede descartar hasta en el 97% de los casos, con una vista muy afinada de águila que evalúa la radiografía, te puede detectar, y a esto complementamos con una tomografía o eventualmente con una resonancia nuclear magnética, que es ideal para ver la columna y particularmente para definir la integridad de la médula espinal. Nos permite identificar fracturas óseas, luxaciones y subluxaciones, y es aquí donde les decía, es importante cuantificar el número de fracturas. Vamos a pensar que en un 10% vamos a encontrar otras más. En los niños existen proyecciones radiológicas con subluxaciones anatómicas normales, y siempre debemos presumir la inestabilidad de la consulta frente a un mecanismo de lesión que implica un impacto directo de lo que es la cabeza, la médula, la columna vertebral, accidente de moto, caída de altura, y debemos hacer una consulta temprana con el neurocirujano. Una radiografía cervical lateral excluye el 85% de las fracturas. Si a esto le agregas la AP y la de odontoides, vas a llegar al 97%. Se adiciona la proyección anteroposterior de odontoides para excluir la mayor parte de las fracturas. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente en la vista lateral, si yo estoy sospechando que hay una fractura de odontoides, que mi lesión es alta, estamos hablando de una fractura de Jefferson C2, entonces es vital, yo necesito ver la posición del odontoides en relación con el arco anterior del atlas. Por lo tanto, si pienso eso, tengo que tomar una radiografía en boca abierta. Entonces los haces entran tangenciales a través de la boca abierta, y a través de esta proyección voy a poder observar la posición de las masas laterales del atlas en relación con la apófisis odontoides. En la lateral voy a ver la relación de lo que es el arco anterior del atlas con los odontoides y los elementos posteriores. Es importante adicionar estas proyecciones, y la tomografía debe ser utilizada muy libremente, lo mismo que la resonancia, cuando existen sospechas, sobre todo en la parte alta, donde ahí ya el paciente está con datos neurológicos de déficit, paraplegias, donde nos interesa saber si la lesión es completa o incompleta. Ahí la resonancia nos va a hablar para tomar una decisión en base al tiempo y en base al mecanismo de lesión, si es un trauma abierto o es cerrado. También pueden requerirse proyecciones especiales. Les decía, la radiografía de columna cervical tiene que verse el nombre del paciente y las primeras 7 vértebras cervicales, y T2 la transición. Lamentablemente el paciente es gordo, llegó tarde al reparto de cuello, no se ve. Entonces lo que hay que hacer es traccionar los brazos hacia abajo, un poco, vamos a otra proyección, se ve C6 nada más, y ya no estar jalando más, entonces se pide la proyección del nadador, donde los rayos entran por la axila del paciente en forma tangencial, y vamos a tener la transición cervical torácica, que es un intrincado de huesos, pero el que sabe, sabe. En la radiografía de columna cervical, 10% de los pacientes con una fractura de la columna tienen una segunda fractura asociada no contigua en el resto de la médula. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un mapeo de toda la columna vertebral. En estas situaciones se necesita una revisión completa de toda la radiología. Esto ya hemos hablado. Ahora, dice que los mecanismos de lesión dijimos de acuerdo al nivel de las lesiones de la columna, así que lo mismo que el traumatismo encefalocraneano, ¿verdad? Fracturas, bóveda, base, severidad, escala de coma de Glasgow, nos permitían hacer clasificar. Ahora nosotros vamos a clasificar desde el punto de vista del nivel neurológico, vamos a clasificar desde el punto de vista de la severidad, de los síndromes medulares, y finalmente vamos a clasificar desde el punto de vista de lo que es la gravedad de la lesión. El nivel neurológico es el segmento más caudal de la médula espinal con función bilateral, sensorial y motora. Esto es importante saber, ¿verdad? O sea que hay respuesta al dolor y a la sensibilidad, y ahora vamos a aprender cómo examinamos esto, y hay además respuesta motora, ya sea al estímulo doloroso o a la instrucción verbal. Y básicamente vamos a identificar nosotros acá un sitio central que ya lo habíamos mencionado, que las lesiones por encima de T1 van a acompañarse habitualmente de cuadriplegias, y las lesiones de T1 para abajo de paraplegias.
Y tenemos que considerar en las cuadriplegias, en la parte alta, las 8 raíces, los 8 pares de raíces cervicales y las 7 vértebras cervicales. Entonces, es importante, durante la evaluación del nivel neurológico y la severidad, el poder explorar 3 raíces. Vamos a irnos a una diapositiva más allá. Acá. Esta es la médula espinal cortada, ¿verdad? Seccionada. Esta es la parte anterior, la parte posterior. Y nosotros vamos a poder examinar clínicamente 3 cordones nerviosos. Vamos a poder evaluar el espinotalámico lateral, que tiene una disposición anterolateral, como están viendo acá en verde. Y lo importante que el tracto espinotalámico lateral transforma, o sea, traslada información relacionada con el dolor y la temperatura, con la gran importancia que a nivel vulvar hacen la decusación de las pirámides, cruzan, por lo tanto, va a ser del lado contralateral la afectación de la temperatura y el dolor. No se olvide. Por detrás vamos a encontrar el tracto córtico-espinal lateral, este plomo de acá, que lleva la función motora. ¿Cómo examino? Movilizando las extremidades, buscando una respuesta motora del grupo muscular correspondiente. ¿Cómo examino el espinotalámico? Fácil, con una agujita o con algo caliente. Y finalmente vamos a ir a ver las columnas posteriores, que están en la región posterior de la columna vertebral, y son los encargados de transmitir la información nerviosa de la percepción profunda, la propioceptiva y la de ubicación. ¿Y cómo examino? Esto habitualmente con el diapasón, ese aparatito que acompaña al percutor de los neurólogos, o con los ojos cerrados, preguntándole, abre los dedos del pie y le preguntas en qué posición está el dedo gordo, hacia adelante, hacia atrás. Esa es la sensación propioceptiva o sensación profunda. Entonces, cuando yo puedo examinar directamente estos 3 fascículos, estos 3 cordones nerviosos y poder definir, ¿verdad? Sabiendo que el córtico espinal motor y las columnas posteriores que transmiten la sensación profunda son del mismo lado, ¿verdad? Del lado de la lesión. En cambio, la temperatura y el dolor es contralateral durante el examen. En relación a lo que es la severidad de la lesión, nosotros podemos encontrar lesiones por encima de T1, cuadraplegias, o por debajo la paraplegia. Estamos acá. Y ambos pueden ser, la paraplegia puede ser completa o incompleta, y la cuadriplegia de igual manera completa o incompleta. ¿Cuáles son los peligros latentes? La evaluación de la columna puede complicarse si hay una alteración en el sensorio, por supuesto. Si tiene un trauma raquimedular incompleto y tú lo movilizas, le quitas el collar cervical. Cuando empezó el trauma en Cochabamba, en Bolivia, era un drama. Tú ponías un collar cervical y venía el neurocirujano, ¿y para qué sirve esta soncera? Y la retiraba, ¿no? Era un problema serio. Uno como experto en trauma pedía una tomografía y te decía, ¿por qué le has pedido? ¿No? O sea, habían ciertos problemas para poder entender porque había un cambio generacional. Hay que retirar la tabla espinal tan pronto como sea posible y realizar una rotación en bloque del paciente. Cuando usted está haciendo la rotación es cuando se está retirando la tabla espinal. No se olviden 2 horas. Los pacientes que tienen un rasgo alto de úlceras, zonas de presión, son los inconscientes, los parapléjicos, los adultos mayores y los que están en shock. Y esto es crítico. Al menos el 5% de los pacientes con lesión de la columna vertebral van a empeorar en el hospital durante su evaluación. ¿Por qué? Les he repetido ya 5 veces. ¿Por qué, Steffi? Por isquemia, por edema post-trauma y por mala manipulación. Repite. Por Steffi, te voy a acusar con tu papá. Doctor, ¿me escucha ahí? Está muy mal mi internet. ¿Me escucha, doctor? Yo sí te escucho. Es que me escucho entrecortado. Beizaga. Isquemia, doctor.
edema postraumático y por la mala manipulación que se le pueda dar al paciente en el hospital. Exactamente. Siempre tienen que pensar que el chico que estás tratando es tu hermano, es tu primo, es tu papá, es tu mamá, ¿verdad? Y no vas a querer que quede parapléjico por movilizar mal una columna. ¿Cómo debo evaluar el estado neurológico del paciente? Ya nos hemos adelantado un poquito. ¿Qué está haciendo esta mano? Está apretando la tetilla. ¿Qué está buscando? Dolor. Y la tetilla hemos dicho que está a nivel de T4. T4. Cifoides. Aquí cito. T6, T8. T8, T8, Ombligo. T10, Pubis. T2. T12. Y en la parte motora, deltoides, la maniobra del niño malcriado, ¿no? Que eleva el hombro. La del vagabundo. La del vago, ¿no? El dedo. Entonces, sí existe. Si uno se hace una mnemotecnia, y vamos a explotar un poco esta evaluación, fíjense, con guantes, ¿verdad? Es con bata, no se olviden, el collar cervical, y este es lo que se llama el triángulo de la vida. Porque yo no necesito sacar el collar cervical de este tipo para explorar la tráquea, las yugulares y realizar algún procedimiento así, ¿verdad? Hay otros, los más antiguos no traen estos dispositivos. ¿Cómo evalúa el estado neurológico del paciente? Es importante, jóvenes, evaluar. Un examen neurológico contempla un nivel sensorial, un nivel motor y un nivel óseo. No se olviden, nivel sensorial estamos evaluando los dermatomas. Un nivel motor estamos evaluando los miotomas y el nivel óseo, radiológicamente estamos evaluando el nivel el sitio afectado en la columna vertebral. Y aquí hay datos importantes que vamos a ver. Vamos a partir por abajo. Si está fracturado mi L1, normalmente el nivel óseo no va a coincidir con el nivel sensorial ni con el nivel motor, porque las raíces nerviosas están emergiendo más arriba y van descendiendo. Por lo tanto, la diferencia de la percepción en el examen sensorial y motor versus el nivel óseo puede ser incluso de 2 cuerpos vertebrales en la medida que se va alejando de la columna. ¿A qué le llamamos nivel neurológico? Al nivel más caudal de función motora y sensitiva, pero bilateral, jóvenes. No nos sirve unilateral. O sea, que hay dolor y que hay movimiento todavía, entonces hasta ese nivel se llama nivel neurológico. El nivel motor y el nivel sensitivo pueden no coincidir, evidentemente, y el nivel sensitivo puede variar en cada lado. Entonces, ¿cómo evaluamos el nivel sensitivo? Estamos hablando de dolor y temperatura, estamos explorando al espinotalámico lateral. Estamos explorando el motor, los movimientos, mueve el deltoides, estoy explorando al cortico espinal, ¿verdad? El celestito, que es ipsilateral. Y cuando estoy evaluando, le digo con los ojos cerrados, tu dedo gordo del pie está atrás o adelante, estoy evaluando las columnas posteriores, que son del mismo lado. Pero el espino talámico es contralateral por el entrecruzamiento a nivel de las pirámides, ¿verdad? Y el nivel óseo es el sitio de lesión de la columna vertebral. Existen algunos tipos particulares de lesiones, los síndromes que se llaman medulares. Vamos a ver si hay por acá. Efectos de la lesión en la médula espinal. Shock acá. Aquí vamos a utilizar esto. Y tenemos 3 síndromes medulares. El síndrome medular anterior, el síndrome medular central y el síndrome de Brom-Sequard. Esta imagen nos va a servir para explicar. El síndrome medular central, por el centro de la médula, no se olviden, hay una pérdida desproporcionada de la fuerza entre las extremidades superiores e inferiores, no se olviden. Pérdida desproporcionada, y esto es pregunta de examen porque es clínica, entre las extremidades superiores e inferiores. Habitualmente, esto responde a lesiones en personas mayores que tienen raquiestenosis, columnas rígidas, y han caído hacia adelante, ¿verdad? Los viejitos tambalean, se caen adelante y hacen un fenómeno de hiperflexión con caída hacia adelante, y aquí se ve afectada la arteria vertebral anterior por isquemia y elongación. La recuperación es
a la inversa, empieza a recuperar primero las extremidades inferiores y luego las superiores, y esto está dado por la disposición nerviosa en la proyección de la columna de las extremidades. Esta lesión, que es el síndrome medular central, es el que mejor pronóstico que tiene de los otros dos. El síndrome medular anterior se caracteriza por una paraplegia, acuérdense, y una pérdida sensorial disociada. ¿Ya? La parte motora y la propiocepción hay una paraplegia, ¿verdad? Pero la parte de la temperatura y el dolor están disociados con una conservación de las columnas posteriores. La propiocepción y la percepción profunda se va a mantener. Normalmente esto está en relación a infartos del territorio que corresponden a la espinal, a la arteria espinal anterior, y tiene un peor pronóstico que el medular central. Y el síndrome de Brome-Sequard, a mí me tocó ver esto en el Viedma, por eso es que se me grabó y creo que es importante saber, se presenta como mecanismo de lesión heridas penetrantes por arma blanca habitualmente, con secciones parciales de la médula espinal que secciona la mitad de la médula. Me tocó ver, hay sección de la columna posterior, del córtico espinal y del espino talámico lateral. Por lo tanto, ¿qué va a tener este paciente? Va a tener déficit motor del mismo lado, va a tener déficit propioceptivo y sensación profunda del mismo lado, y va a tener una disminución o alteración de la sensibilidad del dolor y de la temperatura en el lado contralateral por debajo del nivel de la lesión, ¿verdad? Entonces, eso es importante recordar en relación, porque hay dos preguntas de esto, es un enredo, ¿verdad? Porque te llevan a la confusión entre lo que es la arteria vertebral anterior y la espinal anterior. Entonces es importante recordar que el central es de los viejitos y habitualmente el lateral responde a infartos medulares. Retornamos a donde íbamos, acá. Hemos visto el nivel neurológico. El estado neurológico nos va a definir si una lesión es completa o incompleta, y esto es vital. La ausencia por debajo del nivel de la lesión sensorial, motora y ósea, la ausencia completa de cualquier tipo de respuesta sensorial, motora, ya definitivamente se cataloga como una lesión completa. En cambio, la presencia de una mínima respuesta sensorial o motora de un arco de 2/5, nos permite predecir que esa lesión es incompleta y obviamente tiene un mejor pronóstico. Incluso la preservación de los nervios sacros puede ser la única función residual, y esto se logra explorando el fruncido del ano y la estimulación perianal. ¿Cómo identifico y trato el shock neurogénico y el shock espinal? Ese es el otro dato importante que había que tener, y esto también es pregunta de examen, y además de que esto lo tienen que saber, ¿verdad? Lo que tiene nuestro paciente es un shock neurogénico. Concepto: el shock neurogénico es un trastorno vasomotor de los vasos, dejémoslo mejor, un trastorno hemodinámico, una alteración hemodinámica secundaria a una lesión nerviosa, normalmente de la médula espinal. Ese es el shock neurogénico, o sea, manifestaciones hemodinámicas secundarias a una lesión neurológica. En cambio, el shock espinal son manifestaciones neurológicas por lesión neurológica, en este caso de la médula, con hipotonía, flacidez y habitualmente falta de respuesta, falta de reflejos, ¿ya? Entonces, la diferencia. ¿Qué es el shock neurogénico? El shock neurogénico habitualmente se presenta en ese tipo de lesiones, mecanismo de lesión de caídas de altura, donde ha habido una lesión cervical alta y el paciente está cuadripléjico, pero la lesión fundamental ha ocurrido por una sección de las vías simpáticas descendentes. Acuérdense, simpático y parasimpático, equilibrio. Cuando no hay simpático, predominará el parasimpático, ¿verdad? Entonces, al lesionarse las vías simpáticas descendentes, predomina el parasimpático. ¿Qué ocurre con el simpático seccionado? Se produce vasodilatación del territorio venoso, por lo tanto va a haber secuestro de sangre en las vísceras, en el intestino, en las piernas,
y eso te da la hipotensión, jóvenes. ¿Bien? No hay pérdida de sangre, pero hay un secuestro por un incremento del lago venoso, producto de la pérdida del tono vasomotor de las venas particularmente, incrementando el estancamiento. ¿Y qué ocurre a nivel cardíaco? Bradicardia, porque no existe el simpático acelerador y el parasimpático está dominando y provocando una bradicardia o una ligera aceleración del ritmo cardíaco. Entonces, esto es lo que se define como shock neurogénico. Manifestaciones hemodinámicas, hipotensión sin taquicardia y otro dato más importante. En shock habíamos dicho manifestaciones precoz, piel pálida, sudorosa y fría. Eso es hipovolemia. Y en este caso de shock neurogénico, la piel está rosadita y con color y temperatura conservada, a diferencia del shock hipovolémico. El shock neurogénico, ahí lo tienen, es un fenómeno cardiovascular debido a la pérdida del tono simpático asociado a la lesión de la médula espinal, cervical o torácica alta, hipotensión y bradicardia. El tratamiento es reanimación y normalmente al segundo litro, mecanismo de lesión, ves hipotensión sin taquicardia, ya tienes que pensar en mecanismo de lesión de la columna, y a parar un poco los fluidos y empezar. Aquí estamos autorizados a utilizar drogas vasoactivas. El shock espinal son los efectos directos, es manifestaciones neurológicas de un trauma neurológico, no hemodinámico, ocurre al poco tiempo de la lesión, es de duración variable, donde hay flacidez y pérdida de los reflejos, lo habíamos dicho. Otras consecuencias, si la lesión es muy alta, columna cervical, vamos a tener alteraciones del frénico, con alteraciones de la ventilación, la evaluación abdominal va a estar comprometida, lo dijimos, en trauma raquimedular en TEC, tocas, apretas, le pellizcas, no le duele nada, ¿verdad? Y el síndrome compartimental también puede estar escondido, ojo. El manejo, ¿cómo manejo los pacientes con lesiones de la médula espinal? Lo importante, igual que en el TEC, es disminuir la lesión secundaria. Tenemos que asegurarnos A, B y C. No se olviden, las prioridades son las mismas, mantener una adecuada perfusión de los órganos y tejidos y mantener una buena perfusión de la médula espinal. Acuérdense, la presión de perfusión cerebral va a dar también lugar a una buena perfusión de la médula espinal. Si tenemos una PAN menos PIC o una presión de perfusión de más o menos 70, 80, vamos a estar bastante satisfechos porque sabemos que está llegando también sangre a la médula. ¿Qué hacemos con la hipotensión? De inicio, todo trauma con hipotensión, jóvenes, es shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. Mecanismo de lesión, ojo, caída en la piscina, no mueve los pies, no mueve las manos, ojo, cuidado, jóvenes, paren un poco los fluidos, empiecen a preparar atropina, dobutamina, norepinefrina. Necesitamos drogas vasoactivas porque al parecer es un shock neurogénico y empezamos a monitorizar el débito urinario. ¿A quiénes debo trasladar? Obviamente, aquellos pacientes que tienen datos de inestabilidad neurológica, o sea, lesiones incompletas de la médula espinal, pacientes que tienen déficit neurológico evidente, y en estos pacientes muy bien inmovilizados, con una tabla espinal larga, acolchada, con un collar cervical bien fijo, más colchonetas laterales y los cinturones correspondientes, debemos trasladar al paciente a un lugar más cercano o que tenga todas las condiciones para atender al paciente. El manejo del paciente normalmente requiere un soporte respiratorio si es que fuera necesario o la lesión es muy alta. Excluir otras lesiones que comprometen la vida. La inmovilización del paciente es importante y no se olviden evitar la hipotermia. Y ahí tienen al paciente, ¿verdad? Ahora ya hemos revisado, por lo tanto, mecanismo de lesión, jóvenes, ya automáticamente les obliga a pensar. Hipotensión sin taquicardia, ojo, ojo, ojo. Y hay un dato que solo los varones lo presentan, las mujeres no, ¿no? Y que se presenta en trauma raquimedular torácico. Y que es muy evidente. ¿Cuál es? Jóvenes, todos deberían saber. Priapismo. Priapismo. Y las chicas escapan, ¿eh? No quieren ver, ¿no? El priapismo es una manifestación de traumatismo torácico, de lesión de médula espinal, es una manifestación hemodinámica de una lesión medular.
Preguntitas y conclusión. La columna vertebral está formada por vértebras cervicales, torácicas y lumbares. El shock neurogénico se asocia a algunas lesiones cervicales y torácicas altas. Ojo, jóvenes. La lesión de la columna con o sin déficit neurológico siempre debe ser considerada en pacientes con lesiones múltiples. Proteja la columna de manera completa hasta que se excluya una lesión y traslade a los pacientes con fracturas vertebrales o lesiones de la médula o una columna inestable o una lesión incompleta a un lugar, a un centro de trauma o a un hospital donde tengan las condiciones para el traslado del paciente, no para deshacerse del paciente. Este capítulo es muy importante porque ustedes van a poder ver desde la página 180 más o menos en adelante las imágenes radiológicas, la fractura de Jefferson, las fracturas del Atlas, la fractura de la primera vértebra cervical, mecanismo de lesión que ocurre, mecanismo de lesión más común de la vértebra más poderosa de nuestra columna, que es el axis con su apoyo odontoides. Hay fracturas como las fracturas de Chance en la columna dorso-lumbar, ¿verdad? Que se acompañan de lesiones de vísceras retroperitoneales. O sea, la parte radiológica de la columna cervical y la columna vertebral es muy, muy interesante, aporta muchos datos, realmente es una clase excepcional esta, y nosotros tenemos las imágenes, ¿no?, para poder mostrarles. Bien, entonces ahora, preguntas, jóvenes.